Compartiendo el pan de la palabra, alimento del alma, con el discípulo amado. Lectura del libro del profeta Ezequiel. En aquellos tiempos, un hombre me llevó a la entrada del templo. Por debajo del umbral manaba agua hacia el oriente, pues el templo miraba hacia el oriente y el agua bajaba por el lado derecho del templo al sur del altar. Luego me hizo salir por el pórtico del norte y dar la vuelta hasta el pórtico que mira hacia el oriente, y el agua corría por el lado derecho. Aquel hombre me dijo: estas aguas van hacia la región oriental, bajarán hasta el Arabá, entrarán en el mar de aguas saladas y lo sanearán. Todo ser viviente que se mueva por donde pasa el torrente vivirá. Habrá peces en abundancia, porque los lugares a donde lleguen estas aguas quedarán saneados y por donde quiera que el torrente pase, prosperará la vida. En ambas márgenes del torrente crecerán árboles frutales de toda especie, de follaje perenne e inagotables frutos. Darán frutos nuevos cada mes, porque los riegan las aguas que emanan del santuario. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas de medicina. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Un río alegra a la ciudad de Dios. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, quien en todo peligro nos socorre. Por eso no tememos, aunque tiemble y aunque al fondo del mar caigan los montes. Un río alegra a la ciudad de Dios, su morada el Altísimo hace santa. Teniendo a Dios, Jerusalén no teme, porque Dios la protege desde el alba. Con nosotros está Dios, el Señor, es el Dios de Israel nuestra defensa. Vengan a ver las cosas sorprendentes que ha hecho el Señor sobre la tierra. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas los volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron los discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, este día 9 de noviembre estamos celebrando la fiesta de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán. Esta basílica es importante porque en el año 313, cuando el emperador Constantino da la libertad para que los cristianos puedan practicar su fe, esta es la primera basílica construida y fue el primer lugar también donde residieron los papas. Por eso es importante el recuerdo de nuestra basílica, porque es el inicio de la práctica de nuestra fe en libertad. El Evangelio de hoy nos habla precisamente del Templo de Jerusalén,
que se había convertido prácticamente en un mercado. La gente había hecho del lugar sagrado un lugar de negocios, donde se había olvidado el culto a Dios por el culto al dinero. Todo giraba en torno a las ganancias que se podían adquirir. No es la estructura de un templo lo que lo hace valioso. Lo que lo hace valioso es quien lo habita. De nada serviría una gran estructura sin el valor de lo sagrado. Respetar lo sagrado es algo que lamentablemente hemos ido perdiendo con el tiempo. Muchas veces, los templos ahora se ven solo como un atractivo turístico. Incluso, es común que cuando se está celebrando la Santa Misa, entren grupos de turistas y sin ningún tipo de respeto, den la vuelta completa al templo tomando fotos. Existen ahora muchos templos en Europa que se han convertido en centros nocturnos o en restaurantes. La pérdida de la fe ha llevado a los hombres a pensar que un lugar sagrado es como cualquier otro lugar. Incluso, tristemente, hermanos católicos, al asistir a la Santa Misa, vistiendo de manera inadecuada, esto se convierte en una doble falta, faltando al templo y faltando a sí mismos, porque no debemos olvidar que los dos son habitados por Dios. Es necesario que nos redescubramos como templos de la presencia de Dios y descubramos en el otro esa presencia. Respetar y amar las cosas de Dios y respetarnos a nosotros mismos y a los demás como pertenencia de Dios. Recordemos que tenemos un Dios celoso que busca nuestro corazón, que busca nuestro amor. No nos pide otra cosa que Él no nos haya dado, porque cada día nos da su corazón y cada día nos da su amor. Por lo tanto, tratemos de que nuestra vida sea un verdadero culto a Dios, que con cada gesto y acción adornemos nuestro templo interior. Que la intercesión de nuestra Madre del Cielo y de San José nos ayuden siempre a recordar que somos piedras vivas del templo de Cristo, que es su iglesia, que nuestra vida es sagrada, porque también Dios vive en ella. Y que el Señor nos bendiga a todos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.